Muy buenas noches tengan todos. Les saludo desde una muy lluviosa ciudad de Monterrey. Espero se encuentren de la mejor forma para escuchar relatos de horror. Sin hacerle perder más su tiempo, comencemos con el siguiente relato que trata sobre los sueños y nuestras relaciones con ellos. Empecemos. Desde que tengo memoria, todos los sueños que he tenido relacionados con tragedias se han cumplido. Cuando era niña, soñaba con la muerte de mi abuelo y al día siguiente lo encontraron sin vida en su casa. Fue el primer sueño que se hizo realidad y desde entonces ha sido una constante en mi vida diaria. A lo largo de los años, he intentado evitar dormir para no tener pesadillas, pero es inevitable, siempre llegan. En mi adolescencia, soñé que un amigo moría en un accidente de coche y a los pocos días recibí la fátida noticia de su fallecimiento en un accidente de tráfico. Este tipo de situaciones me hacían preguntarme constantemente qué era lo que había mal en mí, pues nunca deseaba que ese tipo de cosas pasaran, simplemente se presentaban en mis sueños y yo no podía hacer algo al respecto. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía evitar los sueños y empecé a tratar de interpretarlos para intentar prevenir las tragedias. A veces lo lograba, pero en otras ocasiones me sentí impotente ante lo que estaba por suceder. En una ocasión, encontré una mujer la cual se dedicaba a la hechicería y me afirmó que yo tenía la maldición de interpretar sueños y estos se cumplieran. Según ella, debido al lunar que tenía desde nacimiento, el cual se ubicaba entre las cejas y poseía una forma particular. Cada vez las señales eran más evidentes, por lo que en una ocasión soñé que mi hermana se ahogaba en el mar. Me desperté en medio de la noche, sudando y angustiada. Al día siguiente, mi hermana y yo habíamos planeado un día en la playa, pero yo me negué rotundamente a ir, y la convencí para hacer otra cosa. Esa misma tarde, supe por las noticias que hubo un fuerte oleaje en la playa y que varias personas habían muerto ahogadas, entre ellas una mujer de la misma edad y descripción que mi hermana. En medio de la desesperación decidí acudir con aquella mujer, la cual me había asegurado que poseía algo distinto que al resto, así que con un nudo en la garganta accedí a que me diera un diagnóstico, mismo que confirmó mis sospechas. Aquella mujer hechicera me aseguró que el demonio de los sueños se había apoderado de mí. Se llama incubo, pues este ser espiritual era muy conocido por la mitología griega, el cual se apoderaba de las personas y de los sueños de éstas. De cierta manera me percaté de que la mujer parecía estar bajo control de algo siniestro, y parecía más interesada en mis sueños que en ayudarme a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se había apoderado de mi mente. Había permitido que mis miedos y preocupaciones me controlaran, y esto me había llevado a buscar ayuda en lugares oscuros. Me asusté, me sentí vulnerable, pero también me di cuenta de que debía encontrar la fuerza para luchar contra esta entidad. Al hacer una investigación exhaustiva, pude entender que las entidades de ese tipo, mejor conocidas como demonios, claramente son seres malévolos que buscan romper la frontera entre el mundo real y el fantasioso, mismo que se encarga de reunir suficientes almas para lograr sus objetivos. La mujer me dijo que tuviera cuidado con ese tipo de demonios, pues sin duda alguna buscan utilizar lo peor de la humanidad, otorgando el poder de entrar y controlar los sueños como me pasaba a mí. En ese momento no supe qué hacer. Estaba tan confundida que deseaba encontrar una explicación a las cosas. Sabía que si no hacía nada al respecto, las cosas se complicarían aún más. Cada noche me encontraba desamparada y con miedo a dormir, sabiendo que ocurrirían pesadillas que me atormentarían. Mis días eran agotadores y llenos de ansiedad, pero mis noches eran aún peores. Las pesadillas eran tan reales y aterradoras que era normal que me despertara sudando y con el corazón acelerado. Seguía sin encontrar una respuesta al tema, y todo iba empeorando. A medida que las pesadillas continuaron,
comencé a sentir que no había solución. Me sentí atrapada en un ciclo interminable de miedo y desesperación. A veces pensaba que tal vez debería renunciar a dormir por completo, ya que me parecía que era la única manera de evitar las pesadillas. Pero, a pesar de todo, seguí buscando una solución. Busqué en libros, en línea, y hablé con amigos para ver si alguien más había experimentado algo similar. Desafortunadamente, no encontré ninguna respuesta concreta, pero sí encontré apoyo emocional en aquellos que entendían mis luchas. Hubo una ocasión que recuerdo completamente, pues soñé con mi propia muerte. Fue algo tan peculiar pero al mismo tiempo tan real. En mi sueño, me veía acostada en una cama de hospital, rodeada de familiares y amigos que lloraban mi muerte. Sentí el frío del metal de la mesa de autopsia y la sensación de estar flotando por encima de mi cuerpo. La tristeza y el dolor en las caras de mi familia y amigos me destrozaron el corazón, y me di cuenta de que me había ido para siempre. Me desperté sudando y con el corazón al mil. Durante todo el día no pude dejar de pensar en mi sueño. Cada vez recordaba distintos episodios de mi vida. Fue ahí cuando se volvió una constante de dudas y señales, las cuales advertían que mi final estaba cerca, o al menos eso parecía. Después de varios días de duda, pude recordar que en aquel sueño se encontraba una mujer presente en mi funeral, la cual sonreía y se carcajeaba de una forma tenebrosa. Llevaba un vestido negro ajustado y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, por lo que no podía ver su expresión claramente. Sin embargo, su postura rígida y su forma de moverse hacían que pareciera tensa y un poco incómoda. No obstante, aquella mujer no dejaba de sonreír a todos lados. Al llegar a esa fase de recuerdos de aquel sueño, llegaron más donde aquella mujer se encontraba apartada del resto. A medida que avanzaba el funeral, noté que la mujer parecía estar cada vez más inquieta. A veces se movía de un pie a otro y fruncía el ceño, como si algo le estuviera perturbando. También me pareció que evitaba el contacto visual con los demás, como si quisiera pasar desapercibida. Días más tarde, mi madre me marcó por teléfono angustiada, contándome que había tenido un sueño, en el cual me describe a la misma mujer y un escenario muy parecido. Sin embargo, en el sueño de ella, quien había fallecido era mi hermana mayor, quien anteriormente también había soñado y asimismo aquella mujer estaba presente. Días más tarde, mi madre me marcó por teléfono angustiada, contándome que había tenido un sueño, en el cual me describe a la misma mujer y un escenario muy parecido. Sin embargo, en el sueño de ella, quien había fallecido era mi hermana mayor, quien anteriormente también había soñado y asimismo aquella mujer estaba presente. Claramente mi madre me había confesado su miedo. Estaba preocupada por nosotros, así que seguimos en contacto. Las dos sabíamos que las personas que aparecen en nuestros sueños son una representación de nuestro subconsciente o de nuestras propias emociones y pensamientos, pero las cosas eran distintas en esta ocasión. Por un momento, pensé que la mejor opción era acudir a terapia. Quizá había algo malo en mí y el subconsciente, pero por otro lado sabía que existía una energía la cual se estaba apoderando de mis pensamientos. Me sentía abrumada por el miedo y la tristeza, y me preguntaba si este sueño era una señal de que mi muerte estaba cerca. A medida que pasaban los días, la pesadilla comenzó a afectar mi vida diaria. Me sentía constantemente ansiosa y paranoica, y el miedo a morir me impedía disfrutar de las cosas simples de la vida. Llegó el punto donde comencé a despedirme de mis familiares más cercanos, y en medio de la incertidumbre, un día decidí acudir a una funeraria para saber cómo sería mi final. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer. Todo fue tan confuso, ya que, en ese momento, al llegar al lugar, se encontraba un gran número de personas,
las cuales estaban en un mar de lágrimas, dolor y tragedia, pues se trataba de un ser querido el cual había partido. En ese momento me quedé observando fijamente aquel escenario tan desgarrador, y en una cuestión de minutos a lo lejos observé la típica fotografía que colocan en el altar de la persona fallecida. Fue ahí cuando un miedo y vibraciones comenzaron a apoderarse de mi cuerpo, pues se trataba de aquella mujer que días antes se había aparecido en mis sueños. En ese momento no podía creer lo que estaba sucediendo. Desconocía si se trataba de una casualidad, coincidencia o algún suceso inexplicable. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, caminé lentamente hacia el altar donde estaba la fotografía de la mujer. Con cada paso que daba, sentía que la presión en el ambiente se hacía más fuerte y opresiva. Finalmente llegué al altar y vi con claridad la fotografía de la mujer que había aparecido en mis sueños. No había duda, era ella. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. De repente escuché la voz de una mujer detrás de mí. Me giré y vi una señora mayor, quien me dijo con una sonrisa triste en el rostro: ella era mi hija, se llamaba Sofía, falleció hace una semana. Sentí una gran tristeza por ella y por la mujer que había muerto. En ese momento, comencé a pensar en muchas cosas y escenarios posibles. Lo más coherente que se me vino a la mente en ese momento era que aquella mujer parecía que estaba tratando de comunicarse conmigo antes de su fallecimiento, y tal vez quería que supiera que ella estaba en paz en ese momento. No obstante, seguía sin comprender cuál era el mensaje o el motivo absoluto, pues nunca entablé algún tipo de encuentro o conversación con ella. En aquel entonces no comprendía si se trataba de algún mensaje o encuentro paranormal, así que decidí quedarme en silencio y en un pequeño rincón para comprender lo sucedido. Fue entonces cuando todos los familiares de Sofía comenzaron a decir cosas positivas de ella. No obstante, había un hombre el cual en medio de una crisis se enloqueció y comenzó a gritar en frente de los presentes que esa mujer había sido una persona totalmente falsa, pues desde que había entrado a la magia negra, algo de ella había cambiado. Sin embargo, los familiares de la difunta ordenaron automáticamente que lo sacaran, pues no permitirían más faltas de respeto en aquel lugar. Fue así que sacaron a ese hombre, y rápidamente me dirigí hacia él para saber un poco más de lo sucedido. Marco se llamaba aquel chico, cuya expresión no era nada buena, pues se encontraba en medio de una crisis emocional. Sin embargo, no estaba dispuesta a perder la oportunidad de saber más sobre eso, pues había algo en aquella persona que sabía que era verdad. Al alcanzarlo e ir tras él, decidió contarme toda la verdad y todos esos sueños donde estaba presente. Fue ahí cuando, al verme y prestar atención al momento, me dijo que él me conocía y automáticamente abrió el chat que tenía con esa mujer y comenzó a narrarme lo sucedido. Marco me contó que al ver desde el primer instante a Sofía, quedó impresionado por su belleza y carisma. Sin duda alguna, comenzó a salir con ella. Todo parecía ir bien al principio, pero con el tiempo comenzó a notar algunas cosas extrañas en su comportamiento. A menudo, esa chica hablaba de cosas relacionadas con la magia y la brujería, y parecía tener un interés especial en las artes oscuras. Sin embargo, su enamoramiento era tan grande que trató de ignorar esas señales de advertencia y seguir adelante con la relación. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que Sofía efectivamente estaba practicando magia negra. Comenzó a notar pequeñas cosas, como velas negras y objetos extraños en su casa, pero también comenzó a notar que su personalidad estaba cambiando abruptamente. No estaba dispuesta a dejar que él se alejara de su vida. Intentó contactarlo por todos los medios posibles: llamadas, mensajes, correos electrónicos y hasta apareciendo en su trabajo.
Aquel chico no sabía cuál era el motivo de su aferramiento, hasta que un día accedió a hablar con ella y se dio cuenta de que Sofía estaba practicando magia negra en él. Asustado, decidió hablar con ella y suplicarle que lo dejara en paz, a lo que ella respondió que eso no podía ser posible, pues el destino de aquella magia negra le había advertido que su muerte se aproximaba y de una forma muy cruel, a menos de que él le ayudara a conseguir un alma débil, la cual pudiera romper aquel hechizo. Marco se embarcó en la difícil tarea de encontrar a una mujer con las características necesarias para romper el hechizo que mantenía en peligro la vida de su exnovia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para deslindarse de aquel problema. Después de mucho buscar, finalmente encontró a una joven con un alma débil, que podría ser la clave. Sofía quería asegurarse de que eras la indicada para ayudarla en su misión, así que siguió cada uno de tus movimientos y estudió cada aspecto de tu personalidad, dijo Marcos un poco apenado. Mientras tanto, Sofía comenzaba a aparecer en mis sueños. Buscaba el antídoto perfecto para poder apoderarse de mis pensamientos y romper el hechizo que la mantenía en peligro. Trabajó duro día y noche, consultando libros antiguos y buscando en todas las partes posibles, hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Sofía trabajaba duro para encontrar el antídoto perfecto para apoderarse de mi mente. Se dio cuenta de que no era tan fácil como parecía, pues había algo que detenía por completo todos y cada uno de los hechizos que ella trataba de usar en mí. Fue ahí cuando se dio cuenta que yo no era de espíritu débil, sino todo lo contrario. No obstante, Sofía no podía zafarse tan fácil de esa cuestión. Marco seguía relatando paso a paso lo sucedido, pues él afirmaba que una noche mientras él dormía, aquella chica seguía despierta en medio de una desesperación. Se dio cuenta de que había subestimado el poder de tu espíritu y que no sería fácil romper el hechizo que la mantenía en peligro. Sin embargo, Sofía estaba decidida a continuar con su misión y no abandonaría hasta encontrar una solución, aseguró el hombre. Aquel chico con semblante pálido me aseguró que ella le ordenó enamorarme, para así quitarme el alma de una forma más directa y no a través de los sueños. Sin embargo, se negó rotundamente. Claramente la mujer se enfureció al escuchar la negativa y comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Mientras caían lágrimas en los ojos de aquel hombre, supe que estar con una mujer así fue lo más traumante que pudo haberle pasado. Fue ahí donde me dijo que esa mujer salió en medio de la lluvia, en una condición irreconocible, pues minutos atrás había maldecido la vida de Marco. Fue tal el estado de shock que él no pudo hacer nada al respecto, más que permanecer sentado en aquella casa, con un sinfín de vibras y fuerzas sobrenaturales. Preocupado por Sofía y sin saber nada de ella, Marco decidió salir a buscarla por los caminos cercanos. Condujo por las carreteras bajo la lluvia torrencial, tratando de encontrar algún rastro o indicio de su paradero. Desafortunadamente, la mala visibilidad y las condiciones climáticas adversas hicieron que la conducción fuera peligrosa y arriesgada. En un momento, mientras se desplazaba por una curva cerrada, perdió el control de su vehículo y chocó violentamente contra un árbol. Afortunadamente, Marco sobrevivió al accidente, aunque con algunas lesiones graves. Fue llevado al hospital más cercano, donde fue atendido por los médicos y sometido a varias cirugías de emergencia. Al día siguiente, Marco recibió la noticia de que la mujer por la que había estado buscando también había sufrido un accidente automovilístico en la misma noche torrencial. Aparentemente, su vehículo se había deslizado por un barranco y se había estrellado contra un río cercano. La mujer no había sobrevivido al accidente, pero él sabía que su alma no podía descansar en paz. No obstante, la duda del apoderamiento de mi alma lo tenía inquieto. Sin embargo, no sabía cómo contactarme o acercarse a mí.
Fue ahí cuando le conté la versión de mi historia. Como aquel día del accidente, yo también sentí la muerte como si hubiera sido mía. Ahora todo tenía sentido. Aquella mujer estuvo a nada de apoderarse de mi alma, y no solo eso, también terminar con mi vida. Sabía que yo no era culpable de aquel suceso, pero mi subconsciente entiende que hay personas que se castigan a base de sus actos y mal manejo de energía. Nunca volví a ver a Marco. No obstante, supuse que había quedado en una condición terrible y traumática. Por otro lado, en algunas ocasiones sigo soñando con Sofía, aquella mujer que intentó apoderarse de mí sin ni siquiera conocerme. Si usted llegó hasta este punto del video, permítame agradecerle de corazón. Asimismo, le hago una invitación a que si usted conoce o posee alguna historia personal o de algún familiar, me la haga llegar para que podamos escucharlas juntos en este canal. Sin más que decir, me despido y les deseo muy buenas noches. Cuídense mucho y cuídense de las sombras del vacío.